Tecnológico de Mérida, Yucatán. Tema de muestreo de la unidad 4, una carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial de la asignatura de Probabilidad y Estadísticas. La unidad, estamos en la unidad A, impone, novelo, Elier. Bueno, chicos, pues voy a explicar un poco sobre la unidad 4, muestreo. En este caso voy a hablar sobre teoremas de límite central y tipos de estimaciones y características. Muchos en alguna ocasión hemos encontrado la palabra o escuchado la palabra muestreo, o fuera de la materia de probabilidades o cualquier otra rama matemática, pues la hemos escuchado hablar de esta palabra, perdón. Y pues también la vemos en lo que es el tema de investigación, lo que es materias de taller de investigación, fundamentos de investigación, porque en el momento determinado se tiene que hacer una muestra, ya sea cualitativa o cuantitativa, para determinar. ¿Ok? Esta diapositiva nos comenta, dice, el muestreo es, por lo tanto, una herramienta de investigación científica cuya fundación básica es determinar la finalidad de hacer inferencias sobre dicha población. ¿Ok? Aquí estamos hablando de es la muestra, el muestreo, perdón, científica. Puede ser muestra, no sé, a mí se me ocurre, pues vamos a comprar, decir, dame muestra en el resultado de una proceso, ¿cuál fue? Quiero comprar ese producto, pues, del proceso, ¿ok? De la población en la que se especiales de dicha población, que son importantes para y por lo tanto utilizadas en la población de este, es la muestra de investigación, lo que es la muestra, vamos a hablar sobre los errores que se cometen mayormente. En este caso se van a hablar de dos errores y es muy común hacer conclusiones muy generales a partir de las observaciones, escuchen, muy generales. De solo una parte de la población se denomina error de muestra. Hacer conclusiones hacia una población muchas más grandes de la que originalmente tomó nuestras error de inferencias. Bien, y nos está diciendo claramente que si hacemos una conclusión mucho más grande de lo que originalmente debe de ser o es, pues nos marca o se denomina un error de muestreo. En este caso también inferencia. En las estadísticas se usa la palabra población para referirse no solo a personas, sino a todos los elementos que han sido escogidos para estudios y términos. Muestras de usar para describir una porción escogida de una población. La muestra, pues obviamente se tiene que tomar en un determinado, en un número de personas. Podría ser el muestreo de los métodos de muestreo probabilísticos son aquellos que se basan en el principio de que los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra y consignamiento. Todas las posibles muestras de tamaño n tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Solo estos métodos de muestreo probabilísticos no aseguran, por lo tanto, los más recomendables. 3. Teoremas del límite central, abreviar a TLC. Aquí está, como le comentaba, también se puede abreviar al TCL. El teorema central de límites. Es una teoría estadística que establece que dada una muestra aleatoria, las medidas muestrales seguirá distribución normal. Entonces, lo que da este teorema, un ejercicio. Aquí nos habla de un ejercicio. La renta media de los habitantes de un país se distribuye uniformemente entre 4 millones de departamentos y 10 millones de PTAs. Calcular la probabilidad de que al seleccionar al azar a 100 personas, la suma de estas rentas supere los 725 millones. Cada distribuido según una función uniforme. Por ello, la suma de la renta de 100 personas se le puede aplicar en el teorema central. Aquí vamos a pasar a la siguiente ilustración, a los procesos que se están siguiendo. Ok, la media y la varianza. Ok, de cada variable individual es en este caso lo que venimos haciendo sobre esta muestra de la anterior que se explicó. Porque se les comentó. Pues aquí vemos la media, que sería m más 10 entre 2. Es igual a un resultado igual a 7. La variancia la tenemos igual a 2. Entre paréntesis tenemos 10 menos 4. Fuera de paréntesis 2 entre 12. Estamos hablando de un resultado de 3.
Por lo tanto, la suma de los 100 variables se distribuye según una normal cuya media y varianza son media n grande por m grande o mayúscula en este caso. Recordemos que igual lo que es la n mayúscula y la n minúscula en estas fórmulas pues es muy importante ya que hace una gran diferencia o marca una diferencia entre cada número de n. ¿Ok? Y nos da un resultado de 700, 100 por 7. Pasando a la otra diapositiva, pues vamos a continuar con los procesos y resultados o el ejemplo que ya se les mostró anteriormente. Veamos. 2 igual a 100 por 100 igual a 300. Para calcular la probabilidad de que la suma de la renta sea superior a 725 millones, comienza por calcular el valor equivalente a la variable normal identificada. En una operación y dividido entre 725 menos 700 dividido entre 17.3 y esto nos da un resultado de 1.44. O fórmulas más ejemplos del seguimiento del ejemplo anterior. P es de 144, 141.144, etc. Es decir, la probabilidad de que la suma de la renta de 100 personas seleccionadas al azar supere los 725 millones se pretende 749. Ok. De este propósito, de esta exposición, de acuerdo a lo que hemos entendido y hemos analizado sobre lo que es la unidad 4 de muestreas. Ok. Cuando hablamos de estimaciones o escuchamos la palabra estimación, ¿qué se nos hace o qué se nos viene a la memoria? Definir o decir es estimar la probabilidad de que algo pasó, algo va a pasar o lo más cercano a un resultado. Es decir, que yo esté tal cosa, ¿ok? Es un término que indica que a partir de lo observado en una muestra, un resumen estadístico con las medidas que conocemos es descriptiva y generaliza dichos resultados muestral a la población total, de modo que la estimado el valor general. Presentar una imagen en general de lo que es la estimada más clara de lo que es esta palabra, ¿no? Que es el 3.4 de la unidad. Estimación. Es la determinación de un elemento o factor tomado como referencia un conjunto de datos. Puede referirse al caso de Viena y la moda. Es sobre la estimación también, es la proyección también. Se puede hacer la alusión a la valoración de un activo. De referente igual manera a este tema y el objetivo principal de esto que mediante los estudios, una muestra de una población se requiere ¿ok? Deberíamos de ser más concretos en la finalidad de una muestra o de una la muestra de estudio de una población, en este caso que estamos hablando de probabilidad. Existen dos tipos. Una estimación puntual es el único valor estadístico y se usa para estimar un parámetro. El estadio usa determinante estimar. Una estimación por intervalo es un rango general de la mano. Es parámetro que contenga el parámetro. Okay. La estimación puntual es su objetivo es el objetivo de seleccionar solo un número basado en datos de muestra que representa el valor de la razonable. Que una estimación puntual es un parámetro o un solo número que se puede considerar como valor más razonable de Q. La estimación puntual se obtiene al seleccionar una estadística apropiada y calcula su valor a partir de los datos de una muestra dada. La estadística selecciona también llamado puntual de Q. Aquí está el ejercicio que les comento. Dice, en el futuro habrá cada vez más intereses desarrollados aleacionales de la MG debajo de un costo para varios procesos de función. En consecuencia, es importante contar con métodos prácticos para determinar varias propiedades mecánicas de esas aleaciones. Así en las siguientes muestras de fundación a presión. Bueno, aquí se nos está dando ejemplo. En este caso estamos viendo lo que es 44.2, 43.9, 44.7, 44.2, 44.0. Volvemos a ver 43.1. El ejemplo. Aquí en esta imagen se puede notar el proceso que se está llevando. Vemos la multiplicación de todos esos dígitos que se nos dio anteriormente, elevados al cuadrado. Y luego, pues es dividido entre n minúscula. Dice, en el mejor de los casos que se encontrará un estimador
Sin embargo, es una función que de las onceavas muestras que sí misma variable. Eso se encontrará un estimador igual a siempre, sin embargo, es una función de las X muestrales, por lo que si una muestra variable, error de estimación. Entonces, estimar preciso de una produce unos pequeños diferencias de estimación, de modo valores estimados se acercan al valor verdadero. Por intervalo. Vamos a ver lo que es la estimación por intervalos. Dice que una estimación por intervalos es un parámetro. Es algo para las de funciones de la muestra de satisfacción. ¿Ok? Y todo eso aquí nos va arrojando ahora sí que las claves para hacer las fórmulas. Ejemplo, se dice que una distancia viene dada por 5.28 pies. Me está dando una estimada puntos y por otra parte se dice que la distancia es 5.28 más 0.03 pies, es decir, la distancia real encontrada entre 5.25 y 5.31. Está dada una estima de intervalo. La precisión, conocimiento del error en una estima se conoce también como su seguridad. Sus probables diferencias estadísticas se dividen en probablemente estimación a prueba de hipótesis, aunque en la realidad son dos problemas de decisión, por lo tanto no se puede manejar con un enfoque limitado. La diferencia principal entre las dos problemas es que en los problemas de estimación debemos determinar el valor de un parámetro a los valores o varios parámetros de un conjunto posible de alternativa, mientras que van las pruebas de hipótesis. Debemos de medir si aceptamos o rechazamos un valor específico o un conjunto de valor específico de un parámetro. La estimación de un parámetro involucra el uso de los datos muestrales en conjugación de alguna muestra. Existen dos formas de llevar a cabo la anterior estimación. Puntual, perdón, o intervalo. Y ya por último, para llegar ya al final de este tema, tenemos ya la conclusión del ejercicio. Dice: la primera se busca que con base a los datos muestrales se origine una estimulación evaluada en el parámetro y que se recibe el nombre de estimado puntual. Para la segunda se determina un intervalo de la que probable es encontrar el valor de parámetros y recibir el nombre de intervalos de confianza. ¿Ok? Vemos claramente en estos dos temas, vimos dos temas interesantes. Las palabras claves que son, creo que es muestreo principalmente dentro de la unidad 4 y aparte pues también es el tema principal de la unidad. Pero también cabe recargar que pues, son palabras muy interesantes, como es el muestreo. No solamente lo vemos en lo que es probabilidad y estadística, también lo vamos a ver en talleres de investigación, más que nada todo lo que tenga que ver con investigación para demostrar o llegar a un resultado de cuantitativo o cualitativos. Muchas gracias.